Está con el micrófono apagado, doctor. Perdón, muchísimas gracias por la invitación. Procedo a compartir pantalla. Agradezco mucho la invitación para participar en este foro y sobre todo con un tema pues, que es de tan vital importancia para la investigación médica como lo es los ensayos clínicos, su forma de interpretarlos y la manera en que la interpretación incorrecta de un ensayo clínico nos puede llevar no solo a la toma de decisiones incorrectas, sino a darle prioridad a cosas incorrectas dentro de un mismo ensayo clínico. Entonces, primero vamos a formalizar nada más. Estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen muy claro lo que es un ensayo clínico aleatorizado. Sin embargo, me gustaría hacer algunas precisiones para que todos hablemos en los mismos términos. Entonces, un ensayo siempre va a ser un sinónimo de un experimento y le vamos a llamar ensayo clínico a un experimento controlado que va a tener un evento como una medida de resultado. Este evento generalmente va a tener una cierta relevancia clínica. El ensayo se va a llevar a cabo en un entorno clínico y va a involucrar generalmente a personas que tienen una enfermedad o una condición de salud específica. Entonces podemos tener ensayos que no sean clínicos y podemos tener ensayos clínicos que no sean aleatorizados. Entonces un ensayo clínico aleatorizado tiene la particularidad, de que además de que es un ensayo clínico, los participantes van a ser asignados aleatoriamente a grupos separados y van a comparar diferentes tratamientos. Cabe destacar que los ensayos clínicos aleatorizados van a ser el estándar de oro de los diseños de estudios, porque generalmente, y aquí lo estoy poniendo subrayado porque si bien es algo importante, puede también ser un bemol de interpretación de estos estudios, se evita o se minimiza la posibilidad de sesgos de selección en el tratamiento, lo cual puede ayudar a que al momento de la interpretación una asignación causal o una determinación de causalidad pueda hacerse con un grado de confianza un poco mayor, aunque ahorita vamos a hablar de cuáles son los problemas de esta aproximación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de un ensayo clínico aleatorizado. Generalmente van a tener un conjunto de pacientes que van a ser de interés y estos pacientes de interés van a tener ciertos criterios de elegibilidad. Esos criterios de elegibilidad, desde luego, deben detallarse, deben estar preespecificados en un ensayo clínico bueno, en el protocolo del ensayo clínico, deben de ser claros y deben de dejar sin ningún lugar a duda a quien esté leyendo o evaluando el ensayo clínico de por qué los pacientes fueron incluidos y de qué forma. Desde luego deben de estar tomadas todas las consideraciones de consentimiento y de valoración ética que sean indispensables para que se lleve a cabo adecuadamente este proyecto. Generalmente acá vamos a tener dos tipos de sesgo que pudieran ocurrir. Va a ocurrir un problema de susceptibilidad, es decir, los pacientes que ya fueron seleccionados tienen un sesgo de susceptibilidad de ser asignados a un brazo de tratamiento. Cuando el ensayo clínico no es aleatorizado, o sea, cuando se lleva a cabo y el investigador es el que decide cómo se asigna la intervención, puede ser que hayan sesgos de susceptibilidad. Por ejemplo, si lo que se quiere es disminuir mortalidad, a lo mejor se le da el tratamiento a pacientes que tienen menor riesgo de mortalidad de forma intrínseca y entonces esto puede sesgar los resultados del estudio. Nosotros podemos disminuir este sesgo de susceptibilidad llevando a cabo la asignación aleatoria. Si la asignación aleatoria se lleva a cabo de manera precisa y adecuada, entonces nosotros ya tenemos avanzado un punto que nos puede evitar un sesgo importante. En segundo término, nosotros podemos tener algunos problemas secundarios. Ya una vez que nosotros llevamos a cabo el estudio, ya están los pacientes aleatorizados y ahora lo que queremos es evaluar los desenlaces. Entonces, el problema es que en los ensayos clínicos aleatorizados todo debe de estar preespecificado, como en cualquier experimento. Debemos de tener claro cuáles son todas las variables con las que vamos a trabajar, qué es lo que queremos analizar y hacia dónde lo queremos llevar. Ahorita hacemos algunos detalles de estos factores. Sin embargo, a nosotros nos interesa que esta evaluación de desempeño sea congruente con lo que nosotros queríamos evaluar desde el principio. Nosotros vamos a llevar entonces después el seguimiento a nuestros pacientes y tenemos que tener mucho cuidado con las pérdidas de seguimiento y cómo las debemos evaluar. Todos estos detalles ahorita voy a ir precisándolos uno a uno, pero grosso modo, esto es como se lleva a cabo un ensayo clínico aleatorizado en general. Nosotros podemos evaluar muchísimas cosas en un ECA. Nuevos medicamentos, nuevos tratamientos de enfermedades, tecnología médica y sanitaria. Desde luego, disculpen, métodos de prevención primaria, problemas de cribado, cómo podemos organizar y prestar servicios de salud, cómo llevar a cabo programas de salud comunitaria o cómo llevar a cabo programas de intervención conductual. Sin embargo, los ECAs
tienen muchos problemas. Si bien son un estándar de oro, si bien su diseño nos puede ayudar a que llevemos a buen puerto una evaluación de una intervención y que esta intervención se vuelva una práctica estándar, no solamente en la práctica clínica, sino a lo mejor en la práctica de la salud pública, vamos a tener distintos problemas y controversias que van a existir al momento de interpretar un ensayo clínico aleatorizado y que cualquier persona que esté interesada en llevar a cabo un ensayo clínico o en llevar a cabo la lectura de un ensayo clínico para su aplicación hacia pacientes debe de tener presente al menos este mínimo de controversias que deben de considerarse cuando se analiza y se interpreta un estudio. En primer término, y ahorita vamos a hablarlo con detalle, la interpretación correcta de p-values, estoy seguro que en varios cursos de estadística o varios ponentes les han comentado cuáles son los problemas con la interpretación de los p-values, pero si bien la interpretación de un p-value es incorrecto o puede llevar a interpretaciones incorrectas en un estudio observacional, en un ensayo clínico aleatorizado puede tener implicaciones clínicas graves la interpretación correcta de un valor p. Entonces vamos a hablar ahorita en unos momentos un poco sobre cómo llevar a cabo la interpretación correcta de un valor p. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve de varias formas, pero una de ellas generalmente es acompañar cualquier estimador que se obtenga de un estudio clínico a través de intervalos de confianza. Si estos intervalos de confianza están bien especificados, están bien reportados y están adecuadamente interpretados, entonces se vuelven un complemento muy útil para los p-values y pueden llevar a que nosotros podamos tener una mejor representación de la evaluación estadística. La multiplicidad de los datos es otro problema importante. Generalmente, si ustedes han estado involucrados en el desarrollo de un ECA, se miden muchísimas variables. Todas estas variables es importante tenerlas. Recuerden, hay una frase que tiene una comisión de evaluación en México que me gusta mucho, que quiere decir que lo que no se puede medir, no se puede observar ni evaluar. Entonces, se tienen que medir muchas cosas, pero también como se miden muchas cosas, se tiene que preespecificar qué es lo importante y en qué es en lo que se quiere fijar un estudio. Entonces, ahorita vamos a hablar cuál es el problema de multiplicidad de datos y cómo resolverlo. La otra es que se tiene la idea errónea de que la aleatorización balancea grupos. Ahorita vamos a ver que esto es falso, esto es una falacia, y que el ajuste de covariables puede ser necesario y a veces hasta indispensable en el desarrollo o en la evaluación de un análisis de un ensayo clínico aleatorizado. Vamos a hablar sobre los análisis de subgrupos que tienen muchos problemas de interpretación y que llevan a veces a que algunas guías clínicas, algunas sociedades médicas, tomen decisiones incorrectas sobre cómo asignar tratamientos a algunos pacientes basados en datos que pudieran no necesariamente ser completos. También cómo trasladarlos hacia un paciente, esto basado en los riesgos y beneficios individuales y desde luego en el principio de intención a tratar, sobre todo cuando los hallazgos de un ensayo clínico aleatorizado no necesariamente son congruentes con lo que uno anticipa o espera. Y finalmente vamos a hablar un poco sobre cómo asignar causalidad y cómo tratar los datos perdidos y cómo hacer una evaluación de cómo estos pueden influir en un ensayo clínico aleatorizado. Entonces vamos parte por parte. Vamos a empezar primero con la interpretación errónea de un p-value. Generalmente la mayor parte de la evaluación de un análisis experimental fundamenta su principio estadístico en una prueba de hipótesis. Entonces queremos contrastar las medias de alguna variable de interés entre un grupo y otro, o la mediana de supervivencia entre un grupo y otro, o el tiempo libre de cierta enfermedad o de cierta intervención en un grupo y otro. Entonces, generalmente vamos a utilizar el esquema estadístico de pruebas de hipótesis para poder hacer este contraste. El paradigma que nosotros vamos a seguir es que generalmente proponemos nosotros una nueva teoría, ya sea que una intervención, una evaluación, una prueba es mejor que otra, y lo que queremos ver es que este nuevo paradigma o esta nueva evaluación o intervención presumiblemente proporciona una mejor descripción de las leyes de la naturaleza y nos ayuda a entender mejor el proceso y la intervención terapéutica o de diagnóstico que nosotros queremos incluir. Si la evidencia empírica que recolectamos durante un ensayo clínico aleatorizado es inconsistente con las predicciones que teníamos previamente de la vieja teoría, pero no con las de la nueva, entonces generalmente vamos a hablar de que se rechaza esa teoría vieja o esa hipótesis nula. De lo contrario, la vieja teoría mantiene su estatus. Entonces, las pruebas de hipótesis estadística van a ser un método formal que nos va a ayudar a determinar cuál de las hipótesis debe prevalecer bajo este paradigma. Y entonces hay que tenerlo como tal. En una prueba de hipótesis, nosotros generalmente vamos a rechazar una hipótesis nula. Y generalmente nuestra hipótesis de trabajo, nuestra hipótesis alternativa, es la más congruente. No quiere decir ni que se acepte la hipótesis de trabajo, ni que la hipótesis nula sea falsa.
simplemente que no tenemos suficiente evidencia para que la hipótesis nula se pueda mantener como el paradigma vigente. Pensemos a lo mejor en un juicio desde el punto de vista de justicia legal. Generalmente existe la presunción de inocencia. Entonces decimos que es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces la carga de la prueba cae sobre el que tiene que demostrar que la persona no es inocente. Entonces digamos que después de que se lleva a cabo todo el juicio, no se demuestra contundentemente que la persona cometió el ilícito. ¿Esto quiere decir que la persona es inocente? No necesariamente, solamente implica que toda la evidencia que se juntó no es suficiente para demostrar culpabilidad. Entonces, el presunto de inocencia no se puede rechazar, lo que no implica que la persona sea inocente. Entonces, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y hay que tener mucho cuidado cuando usamos un esquema de pruebas de hipótesis para poder llevar a cabo una evaluación de un fenómeno, sobre todo cuando este fenómeno da resultados negativos. Entonces, a todo esto, ¿qué es un valor de P? Pues bueno, generalmente para asignar un valor de probabilidad a una prueba de hipótesis, nosotros vamos a complementar un valor P. De acuerdo a la Sociedad Americana de Estadística, un valor de P representa la probabilidad bajo un modelo estadístico específico que generalmente es una prueba de hipótesis para rechazar una hipótesis nula, de que un estadístico obtenido en una población sería igual o más extremo que el valor que estamos observando. ¿Qué quiere decir? Te va a decir si esta probabilidad de que observes este valor igual o más extremo es alta o baja. Un valor de P te indica qué tan incompatibles son los datos con un modelo estadístico específico. Entonces, generalmente este modelo va a ser una hipótesis nula y lo que vamos a decir con el valor de P es qué tan incompatible es este valor que estamos observando con la hipótesis nula. Por lo tanto, qué tan indirectamente compatible sería con la hipótesis alternativa. Entre más pequeño sea el valor del estadístico P, mayor la incompatibilidad de los datos con el modelo o en este caso con la hipótesis nula. Ojo, los valores de P no van a medir la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea verdadera. No nos está diciendo nada sobre la hipótesis, ni tampoco nos dice que los datos obtenidos se deban al azar. El valor de P es una conclusión estadística de los datos, no de la hipótesis. La hipótesis es un esquema bajo el cual estructuramos el contraste para obtener un valor de P, pero no nos dice nada sobre la hipótesis, solamente nos dice algo sobre los datos. Esta media sería, ¿cuál es la probabilidad de que esta media sea igual o más extrema a la que estamos observando? El esquema hipotético es parte del método científico, que se vale del método estadístico para evaluarlo, pero no nos está diciendo nada del valor de P sobre la hipótesis nula, ni sobre la alternativa. Entonces, ¿cómo interpretamos un valor de P? Pues bueno, primero y muy importante, las conclusiones científicas o de política pública no se deben basar en que P pase un umbral específico. El valor de P de menor a 0.05 es un valor que se ha hecho por consenso, que es arbitrario, que está sujeto a controversia. Por ende, no implica que un efecto sea real. La decisión debe basarse en el diseño del estudio, que ahorita vamos a hablar de algunas cosas importantes que considerar en el diseño del estudio desde el punto de vista estadístico y metodológico, la calidad de las mediciones y la validez externa de la hipótesis científica. Entonces, en realidad, cuando nosotros usamos un umbral de 0.05, lo que estamos haciendo es tomando una decisión dicotómica, asignando generalmente un valor menor de 0.05, algo que se le llama estadísticamente significativo. Ahora, como es una decisión dicotómica, o algo es o no es estadísticamente significativo. Las frases poco significativo, muy significativo no tienen ningún sentido porque el concepto de estadística, de significancia estadística, que se interpreta como un valor de P menor a 0.05, es dicotómico. Algo poco significativo, muy significativo, no tiene ninguna razón de ser dentro de la evaluación estadística de un valor de P. Y aquí viene esta frase que dice que el uso amplio del término significancia estadística, generalmente interpretado con un valor de P menor a 0.05, como una licencia para hacer o decir que se ha hecho un hallazgo científico, causa una distorsión muy importante del proceso científico. ¿Por qué? Porque el valor de P no, por sí solo no es suficiente. La inferencia estadística requiere de reportes completos y transparentes. Escoger y presentar solamente valores significativos es, por ende, un sesgo metodológico.
y nos va a llevar a conclusiones erróneas y no debemos de considerarlo como un estándar de práctica, ¿sale? Un valor de P menor a 0.05 no implica que un efecto sea real o que tenga significancia clínica de utilidad. Un valor de P no mide el tamaño del efecto o la importancia de un estudio. Una P más pequeña no representa que un efecto sea más importante, ni una más grande nos dice que el efecto sea mínimo. El tamaño de P en realidad depende del tamaño de la muestra y de la precisión de la medición. Entonces, decir que algo es muy significativo porque un valor de P es pequeño no tiene ninguna implicación. Primero, porque el término significancia estadística es dicotómica y porque el valor de P es más una función del tamaño de la muestra, no del tamaño del efecto. Por sí sola, la P no provee una buena medición de la evidencia de un modelo o hipótesis estadística. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La P no debe de ir sola, debe de ir acompañada de diferentes factores que nos permitan estimar el tamaño del efecto o la magnitud de la asociación. Por ejemplo, razones de verosimilitud, factores bayesianos, que son algunos que van más metidos hacia los análisis bayesianos de ensayos clínicos, o más frecuentemente usados, y ahorita vamos a hablar de ellos, un intervalo de confianza, una razón de momios, una razón de riesgos, un hazard ratio, una tasa de falsos positivos o algunos otros estadísticos complementarios como estimadores puntuales del tamaño del efecto, una reducción absoluta del riesgo relativo, que nos ayuden a contextualizar ese valor de P. El valor de P, por ende, no se debe de evaluar como una contundencia de ninguna hipótesis. Vamos a hablar entonces de uno de los factores que hablé hace un momento, que es de la falta de intervalos de confianza. Generalmente los estimadores por intervalos nos van a servir para cuantificar la incertidumbre de la distribución del muestreo y nos van a decir qué tanta incertidumbre existe alrededor de nuestra estimación puntual. Generalmente para poder hablar de esta incertidumbre hay varias formas de hacerlo, se podría hablar de un margen de error, pero una forma de hacerlo generalmente es construir un intervalo que probablemente contenga el parámetro de la población. Uno de estos intervalos que nosotros podemos calcular, porque hay varios, se llama intervalo de confianza. Ojo, el intervalo de confianza no es un intervalo de probabilidad, es un intervalo de confianza. La probabilidad de muestreo de que el intervalo de confianza efectivamente contenga el valor del parámetro se determina nivel de confianza. Ojo que tampoco dice probabilidad en general, es una probabilidad de muestreo. Y entonces nosotros construimos intervalos de confianza para un nivel de confianza dado. Entonces, generalmente va a depender de la distribución de dónde provengan. Si es una distribución normal, o sea, si estamos construyendo un intervalo a través de una distribución normal o una distribución normal estándar, generalmente estos van a ser simétricos alrededor de nuestro parámetro puntual. Si nosotros lo tomamos a partir de una distribución binomial, una distribución Poisson, una distribución exponencial, a lo mejor ya no son simétricos nuestros estimadores, ¿sale? Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría se hacen por una aproximación normal asintótica y por ende vamos a tener estimadores que van a ser simétricos alrededor del estimador puntual. Dependiendo del nivel de confianza, vamos a tener nosotros el intervalo de predicción de acuerdo a desviaciones estándar. Si nosotros tenemos un intervalo de confianza al 68%, nosotros estaríamos teniendo un intervalo de predicción de una desviación estándar. Si nosotros tenemos más o menos 90% como intervalo de confianza, nuestro intervalo de predicción es más o menos de 1.64 desviaciones estándar. Y si nosotros tenemos un intervalo de confianza al 95%, va a ser 1.96 desviaciones estándar, aunque generalmente se redondea y se dice que son 2, ¿sale? Pero ya es 1.96. Este intervalo de confianza al 95% es el más frecuente. Y de lo que me gustaría hablar es de cómo se interpreta adecuadamente este intervalo. Entonces ustedes les van a decir, este es un ensayo clínico aleatorizado y la media de cierto parámetro clínico tiene este intervalo de confianza. ¿Cómo interpretarlo? La interpretación incorrecta de un intervalo de confianza es decir que con 95% de probabilidad el valor se encuentra entre este intervalo. Eso es falso. El intervalo de confianza derivado del esquema frecuentista de inferencia estadística se basa en el supuesto, porque es frecuentista, de que nosotros vamos a repetir este experimento un número infinito de veces. ¿Sale? Ese es el esquema frecuentista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tomaríamos un número infinito de muestras y en ese número infinito de muestras haríamos un intervalo para cada una de estas muestras. Entonces tendríamos un número infinito de intervalos. Lo que dice el intervalo de confianza al 95%
es que en el 95% de ese número infinito de muestras se va a contener el valor real de la población. Entonces acá tenemos en esta figura una distribución y acá en la línea punteada está señalada la media poblacional. Entonces calculamos 20 intervalos para hacer fácil la interpretación. Entonces, un intervalo de confianza al 95% nos dice que si nosotros repetimos el experimento 20 veces y calculamos en cada una de esas muestras un intervalo, de estos 20 intervalos, uno no va a contener el valor real de la población. ¿Por qué uno? Porque el 95% de 20 son 19, ¿sale? Entonces 19 sí lo van a contener y uno no lo va a contener aproximadamente, ¿vale? Entonces, lo que con esto estaríamos nosotros diciendo es que un intervalo de confianza lo que nos refleja es el nivel de confianza que tenemos de que el valor real de la población está contenido dentro de nuestro intervalo que estamos calculando. Pudiera ser que nuestro estudio sea ese 5% y no se contenga. Por eso se dice que es confianza y no probabilidad. Porque un 95% de probabilidad daría que sea muy probable que nosotros contengamos aquí el valor, lo cual pudiera ser paralelo, pero no necesariamente va a ser nuestro caso. Nosotros solamente podemos hablar de un nivel de confianza. Entonces, esto nos va a dar un valor de incertidumbre y nos va a permitir hacer una evaluación más clara de lo que nosotros estamos presentando, además de lo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros presentamos un odds ratio, debe ir con intervalo de confianza. Si presentamos un hazard ratio, debe ir con intervalo de confianza. Si nosotros presentamos un risk ratio, debe ir con intervalo de confianza. Una media, intervalo de confianza, una prevalencia con intervalo de confianza. Porque entonces nos va a permitir asignar un nivel de incertidumbre. Pero ojo con su interpretación. No quiere decir que tu intervalo sea correcto ni que tengas 95% de probabilidad de que se contenga ahí el factor. Tu estudio puede tener el intervalo correcto, el intervalo incorrecto. Y por eso es tan importante que se hagan varios estudios y que la ciencia sea reproducible y se vuelva a repetir, porque te pudo tocar el intervalo incorrecto. ¿Sale? Vamos a hablar ahora del concepto de multiplicidad de datos. Entonces ya vimos que un p-value no nos habla del tamaño del efecto. Ya vimos que no debe ir solo, se debe acompañar de una medida de efecto y que esta medida de efecto debe ir con un intervalo de confianza. Pero ahora, ¿qué debemos reportar? Generalmente en un ensayo clínico se van a recolectar múltiples variables. Pero ¿qué variables es las que nos importa reportar? Para esto es importante que sepan que todos los ensayos clínicos aleatorizados deben tener un plan de análisis estadístico preregistrado y este debe de estar disponible. Entonces, si ustedes checan un ensayo clínico, generalmente como material suplementario, va a venir el plan de análisis estadístico. Este plan se hace antes de que inicie el estudio. A veces se pueden hacer algunas modificaciones durante el transcurso del estudio, pero generalmente te especifican cuáles se hicieron y cuál fue el plan original. El plan es ciego a resultados, entonces se debe de precisar qué prioridades tenemos de interpretación, cuáles son nuestras hipótesis y cuáles son nuestros análisis exploratorios. Y lo lleva a cabo el equipo de desarrollo de un ensayo clínico junto con un experto en estadística. Entonces, basado en esto, tenemos que tener bien definido el desenlace primario. Este debe de estar presentado adecuadamente en el ensayo clínico. Y cualquier conjunto de desenlaces secundarios también tienen que estar preespecificados. ¿Por qué? Porque va a surgir, si ustedes algún día llevan a cabo un ensayo clínico o lo leen, van a notar que ya sea los autores o ustedes si lo están haciendo, van a sentir la tentación de evaluar cosas que no preespecificaron, porque a lo mejor ya que tienen los datos, empiezan a observar alguna otra tendencia. ¿Cuál es el problema de empezar a hacer análisis que no estaban preespecificados? Bueno, que el riesgo de cometer errores tipo 1 aumentan cuando se evalúan múltiples hipótesis, sobre todo porque el tamaño de muestra se estimó basado en el desenlace primario, a lo mucho en algún desenlace secundario de interés. Por ende, no necesariamente tenemos poder para interpretar todos los desenlaces que nosotros queremos evaluar en un ensayo clínico. Y la interpretación de desenlaces secundarios obtenidos a partir de análisis secundarios debe de ser muchísimo, muy cuidadosa. Debemos de tener muchos cuidados de cómo lo hacemos y de cómo lo reportamos, porque si no, vamos a tener muchísimos problemas. Entonces acá tenemos un ejemplo donde se hizo un estudio para evaluar el efecto de diferentes análogos inhibidores, perdón, de DPP-4 en mortalidad cardiovascular. Y entonces en uno de sus desenlaces secundarios identificaron en el SABOR-TIMI 53 que uno de estos medicamentos aumentaba el riesgo
de falla cardíaca. Y entonces esto causó muchísima controversia. De hecho, cuando lo someten a la agencia reguladora, la FDA de inmediato dice, oye, ¿qué pasa, no? Me estás diciendo que tu efecto real fue positivo porque el desenlace primario lo cumplieron, pero en un análisis secundario observan esto, que hay un aumento de riesgo de falla cardíaca. Entonces, se hacen otros dos estudios, que es el examen y el TECOS, y este es un ejemplo de cuando falla un intervalo de confianza. Entonces, aquí el Sabor-TIMI 53 decía que había riesgo mayor de falla cardíaca con este medicamento inhibidor de DPP4, pero después llega el examen y el TECOS y demuestran que pues no. Entonces, el efecto real es de que no había ningún resultado cuando se analiza por efectos aleatorios. Entonces, esto es interesante, porque este fue un análisis secundario, pero cuando lo ve la FDA de inmediato salta, ¿no? Las agencias reguladoras dan menos peso a desenlaces secundarios positivos, o sea, si esto hubiera sido un análisis secundario que demostrara disminución en mortalidad cardiovascular, la FDA ni lo hubiera tomado en cuenta porque es un secundario, pero un negativo sí lo toma. Podrían decir que es un principio de precaución, pero es un poco incongruente darle menos peso a desenlaces secundarios positivos que a negativos. Por el contrario, las revistas científicas dan más peso a desenlaces secundarios positivos que negativos. ¿Por qué? Porque generalmente se busca una publicación. ¿Quién está en lo correcto? La respuesta es nadie. ¿Cómo es un análisis secundario? Debe de tratarse como un análisis generador de hipótesis, que nos puede servir para otros estudios. Entonces, Sabor-TIMI 53 ayudó a que examen y TECOS con mejor tamaño de muestra pudieran evaluar este desenlace. Debe de tomarse como tal. Ni dar más valor a un resultado positivo, ni dar más valor a un resultado negativo. Tenerlo en cuenta simplemente que si no está preespecificado en un plan de análisis estadístico, la multiplicidad entonces está sujeta a un error tipo 1. Por ende, está sujeta a que nos toque el intervalo de confianza erróneo o negativo. No debemos de tomarlo uno solo y también por eso es importante no sacar conclusiones de un solo ensayo clínico. Debemos sacar conclusiones de múltiples ensayos, ver la reproducibilidad y demostrar que lo que estamos observando es real y es suficiente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Parece que no. Entonces, continuamos. Vamos a hablar ahora de otro elemento que también surge de la multiplicidad, que son los desenlaces compuestos. Ustedes van a leer un ensayo clínico aleatorizado y van a ver, por ejemplo, que se presenta como en este estudio, que es el estudio Syntax, presentan algo que se llama un compuesto de eventos mayores cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿no? Entonces te dicen, es un desenlace compuesto de muerte, infarto agudo del miocardio, evento vascular cerebral, o una revascularización repetida, ¿sale? Y entonces este desenlace compuesto generalmente combina la evidencia de dos o más desenlaces en uno solo, y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y por qué no evaluar muerte o infarto agudo del miocardio o EBC por separado? Bueno, la realidad es porque en general requieres menor tamaño de muestra para un desenlace compuesto o menor tiempo de seguimiento que para un desenlace no compuesto. ¿Cuál es el problema de un desenlace compuesto? Que se puede sobresimplificar la evidencia si no se evalúa la significancia de componentes individuales del desenlace. Entonces vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo donde tenemos aquí el desenlace compuesto de eventos mayores cardiovasculares y cerebrovasculares. Y lo que tenemos es una comparación que nos resulta estadísticamente significativa, donde nosotros tenemos que los stents que liberan fármaco presentan una mayor tasa de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayor comparado con un graft de arteria coronaria, ¿sale? Entonces, esta comparación es estadísticamente significativa y sugiere que en este caso los stents con fármaco funcionan mejor, ¿no? Cuando desagregamos este compuesto a un año, lo que vemos es que esto ocurre debido a una mayor tasa de evento vascular cerebral que se observa en los que tienen bypass. Y cuando se hace una revascularización temprana, también observamos que aquí hay una mayor tendencia. Y lo que es interesante es que esto fue a un año, pero a 5 años, la diferencia que existe es a expensas del infarto agudo del miocardio. Entonces parece que a un año lo que estamos observando es un efecto dependiente de procedimiento y a 5 años estamos observando genuinamente el impacto, pero ya a nivel de nuestro infarto agudo del miocardio. Entonces, ¿qué es lo interesante de aquí? Que si nosotros solamente viéramos el desenlace compuesto y no vemos lo desagregado, nos va a llevar a la idea
de que uno es mejor que otro para todos los casos de enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Perderíamos la granularidad de que a lo mejor son eventos relacionados a la misma evaluación que estamos midiendo. Y a 5 años perderíamos la evaluación de que a lo mejor aquí sí estamos observando una disminución significativa de infarto agudo al miocardio. Entonces, a veces la evaluación detallada es la que determina la relevancia clínica de los hallazgos y siempre que vean una tabla con desenlaces compuestos, tengan mucho cuidado con su interpretación, vean hacia dónde va y mi sugerencia es tómenlo con pincitas. Siempre que vean un desenlace compuesto, generalmente es porque después va a venir el ensayo clínico, que va a ver lo que genuinamente nos interesa. Entonces, tómenlo como viene. Parece que hay una reducción de algún componente de estos eventos cardiovasculares o cerebrovasculares, pendiente de ver cuáles son los importantes o de extender el tiempo de seguimiento para que al evaluar la granularidad de este desenlace tengamos claridad sobre cuál es el desenlace compuesto de interés. Ahora, existe otro mito en los ensayos clínicos aleatorizados y es que generalmente cuando nosotros presentamos nuestro desenlace, este desenlace debe de presentarse sin ajuste. Entonces se dice, como ya se aleatorizó, los grupos deben de estar balanceados. Entonces generalmente ustedes van a ver una tabla 1, y en la tabla 1 van a comparar los factores que se aleatorizaron y van a demostrar supuestamente con un valor de P que estos están ajustados. Entonces surge la pregunta, ¿debemos ajustar por covariables? Cabe destacar que la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados se reporta sin ajustar por covariables basales. Y en algunos casos, este ajuste solo se hace como un análisis de sensibilidad. Entonces se presenta el no ajustado y después dice, ya ajustamos por tal, tal y tal, y no vimos ninguna diferencia. Aquí quiero hacer un énfasis importante y ahorita voy a hablar un poco de la aleatorización. La aleatorización no garantiza el balance de covariables entre grupos. Es decir, solamente aleatorizar no garantiza que tus grupos sean comparables, ni en las variables de aleatorización, mucho menos en aquellas variables no involucradas en la aleatorización. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros hagamos ajustes por covariables, no solo se ajusta basado en las variables de aleatorización. El ajuste debe preespecificarse, pero las covariables deben tener implicación clínica para el desenlace, para que nuestro ajuste tenga pertinencia y además sea de utilidad. ¿Por qué ajustar por covariables? A muchos les da miedo porque dicen es que es un experimento y se supone que si ya aleatorizamos ya deben de estar balanceados los grupos. Primero les digo, la aleatorización no garantiza balance y una razón para así hacerlo es que ajustar puede incurrir en ganancias de poder estadístico. Muy importante que si el ajuste sí se lleva a cabo, primero esté preespecificado y segundo, se reporten los valores ajustados y los valores no ajustados. Ahora sí, ¿qué es la aleatorización y por qué existe el mito de que la aleatorización balancea? De acuerdo a Fisher, que es el padre del diseño experimental, si nosotros hacíamos una aleatorización, era muy probable que balanceáramos todos los factores que estuvieran involucrados en el azar. Sin embargo, en el ensayo clínico aleatorizado existen algunos factores que pueden impedir que la aleatorización balancee totalmente el grupo, uno de los cuales es que los sujetos están ya sujetos a ciertos criterios de inclusión. Entonces, al momento de hacer una aleatorización, a veces la población puede quedar muy homogénea, pero no necesariamente balanceada. La aleatorización es el proceso mediante el cual asignamos sujetos a los grupos de tratamiento por casualidad, sin la capacidad de predecir quién entra en qué grupo. Y hay dos objetivos primarios o dos objetivos principales para aleatorizar. El primero, el más importante y el que realmente deben tener en cuenta de cuál es el objetivo de aleatorizar en el ensayo clínico, es para disminuir sesgos relacionados con la asignación del tratamiento, es decir, que el tratamiento no se asigne por alguna característica intrínseca al individuo que lo recibe. Esa es la única razón por la cual se hace la aleatorización. A veces, un beneficio secundario de aleatorizar es que se distribuye aproximadamente homogéneo las características de la población de estudio. Ojo, esto no es una garantía, ojo, esto no necesariamente ocurre. Generalmente solamente disminuimos sesgos relacionados con la asignación del tratamiento. Entonces, vean un ejemplo. Acá tenemos a 1000 pacientes y tenemos que son 600 hombres y 400 mujeres, ¿no? Entonces, si nosotros hiciéramos una aleatorización, a lo mejor pudieran no quedar balanceados hombres y mujeres. Entonces, a veces, para balancear los grupos, algo que se puede hacer desde el diseño experimental es estratificar la aleatorización. Entonces, primero tenemos 1000 pacientes y estratificamos por género. Entonces, vamos a aleatorizar
a los sujetos, primero por género y luego por edad. Entonces, ya teniendo a los hombres jóvenes, se hace una aleatorización a cierto grupo. A los hombres de edad avanzada, se asignan a uno y otro tratamiento. A las mujeres jóvenes, de un grupo a otro, mujeres de edad avanzada, de un grupo a otro. La aleatorización estratificada es una asignación aleatoria dentro de grupos definidos por características de los participantes y tiene la intención de equilibrar estos factores en los grupos de intervención. Esto es de las únicas cosas que garantizan que estén balanceados los factores en un ensayo clínico. Si nosotros no hiciéramos este balance, un ajuste por covariables sería lo más correcto, ¿sale? Entonces, siempre que lean un ensayo, chequen, la aleatorización fue estratificada, y si no, en la tabla 1 me queda constancia de que no necesariamente vemos alguna modificación. Y tercero, ahorita pasamos hacia esa última lámina, tercero y muy importante, esto no nos dice nada sobre el efecto del tratamiento. Lo que nos dice es que los grupos al momento de iniciar están balanceados, pero no nos dice si el género influye o el sexo influye en el efecto del tratamiento, si la edad influye en el efecto del tratamiento. Entonces, no hay ninguna garantía de que nuestro efecto no está siendo modificado por algún otro factor, lo cual sí pudiéramos identificar cuando hacemos un ajuste por covariables. Porque nos interesa cuando hacemos un ECA saber varias cosas. Primero, conocer si el tratamiento fue adecuadamente asignado y recibido. Ya vimos en la multiplicidad que debemos de incluir desenlace primero y secundario, además de los efectos adversos, y que esos deben haber sido especificados. Debemos saber, a través de los criterios de inclusión, el perfil pronóstico de los pacientes al ingreso, para poder hacer comparabilidad. Y sobre todo debemos de conocer el procedimiento de aleatorización. Entonces, siempre que lean un ensayo clínico o que lo quieran hacer, piensen estos 4 factores. ¿Cómo se asignó el tratamiento? ¿Acaso fue aleatorio o alguno intervino? Si algún factor intervino y no fue aleatorio, dudamos. Los resultados estaban preespecificados, es decir, te dicen cuál es el desenlace primario, el secundario, efectos beneficiosos y adversos. Y esto estaba registrado en un protocolo de investigación y en un plan de análisis estadístico previo a que se iniciara el estudio, ¿sí o no? Los pacientes al ingreso, ¿tienen un perfil pronóstico comparable? ¿Sí o no? ¿Se está aleatorizando adecuadamente? Y en caso de que se esté aleatorizando adecuadamente, ¿se está reportando cómo se llevó a cabo la aleatorización? ¿Sí o no? Estas 4 preguntas son cruciales para que lleguen hasta este punto. ¿Se debió o no hacer un ajuste por covariables? Esa debe de ser una respuesta que se debe de hacer. Mi sugerencia, si ustedes lo van a hacer, es que lleven a cabo un ajuste por covariables. Si no, que pregunten por qué no lo hicieron. Y entonces, de aquí surge la siguiente duda, los análisis por subgrupos. Generalmente, ustedes van a ver en todos los ensayos clínicos aleatorizados que se presenta un análisis por subgrupo. El problema que tienen los análisis por subgrupo, y que es algo muy importante que deben tener en cuenta, es que están sujetos a problemas de multiplicidad de pruebas de hipótesis. Es decir, generalmente el ensayo clínico fue desarrollado para un desenlace primario y ciertos desenlaces secundarios cuyo carácter es exploratorio. Entonces, al hacer análisis además por subgrupos después de los primarios y secundarios, podemos incurrir en errores tipo 1, en el cual pudiéramos obtener un resultado por azar menor a 0.05 que nos diera alguna idea incorrecta. Entonces, primero, antes de hacer un análisis por subgrupo, deben verificar que el estudio haya mencionado que hizo análisis de heterogeneidad de efecto de tratamiento. A esto se le llama un análisis de interacción. Si no existe una interacción estadística en un subgrupo para un efecto de tratamiento, no tiene sentido un análisis por subgrupo, ¿sale? Siempre revisen que se llevó a cabo un análisis de heterogeneidad de efecto a través de un análisis de intervención. Si no se llevó a cabo, el análisis por subgrupo no tiene ningún sentido y cualquier interpretación que se le dé no va a poder sostenerse. Una interacción significativa, después cuando se hace por subgrupo, nos puede ayudar a entender la dirección del efecto. Si no existe una interacción, no debe de existir una diferencia en la forma en que se presentan los análisis por subgrupos. Siempre que veamos una interpretación por subgrupos o un análisis por subgrupos, su interpretación debe ser cautelosa y debemos de tomarla como una prueba de generación de hipótesis, no como una conclusión global, porque generalmente el poder para detectar diferencias por subgrupos no es suficiente o no se considera antes de desarrollar el estudio. Entonces, cualquier resultado por subgrupos debe de considerarse meramente exploratorio.
Desde luego, todos estos análisis por subgrupos, al igual que el desenlace primario, secundario y de efectos adversos, deben estar preespecificados en el plan de análisis estadístico, y si no se cuenta con esta información, no debemos de interpretarlo como algo causal. ¿Sale? Ahora, una vez que llevamos a cabo todas estas evaluaciones, surge el problema de cómo trasladamos los resultados de un ensayo clínico a nuestros pacientes. ¿Sale? Generalmente vamos a ver que los estudios presentan medidas de resumen como odds ratios o hazard ratios. Sin embargo, estas medidas de resumen no necesariamente reflejan beneficio real para los pacientes. Entonces, mi recomendación es que consideren medidas de efecto absoluto, considerando características de importancia para los pacientes. Entonces, para evaluar riesgos versus beneficios de una intervención, puede contrastarse el número necesario a tratar o el número necesario para causar un daño, lo que nos va a permitir identificar la utilidad de una intervención para la toma de decisiones terapéuticas. Entonces, en un ensayo clínico aleatorizado, la eficacia se va a calcular como la tasa del evento de interés en el placebo menos la tasa del evento de interés en las personas tratadas sobre la tasa en las personas tratadas. Y vamos a restarle generalmente 1 a la tasa en las personas tratadas menos la tasa de las personas que reciben placebo, ¿sale? Y esto nos va a dar un porcentaje de eficacia, que es como ustedes, por ejemplo, en los ensayos clínicos de las vacunas de COVID-19 interpretarían un porcentaje de eficacia, ¿sale? Sin embargo, a veces puede no ser tan útil una medida de eficacia. Nosotros lo que queremos ver es qué efecto está teniendo cierto tratamiento, cierta intervención. Entonces, teniendo una tabla de 2x2 donde vemos desenlace o no desenlace, tratamiento y control, podemos calcular la reducción absoluta del riesgo relativo, que de lo que nos habla es cuál es la reducción de la ocurrencia de cierto evento en el grupo que recibió tratamiento menos el grupo que no lo recibió, ¿sale? Entonces acá tenemos nuestro grupo control, vemos nuestra tasa en el grupo control menos nuestra tasa en el grupo de efecto. Entonces, ¿cuánto se redujo en el que lo recibió, que es este, comparado con el que no lo recibió? Y esto nos da una reducción absoluta del riesgo relativo, ¿sale? Ahora, por sí solo, a lo mejor eso nos habla, se redujo en 15% la probabilidad de cierto evento. Pero a lo mejor es más intuitivo trasladarlo al número necesario a tratar. Y en el número necesario a tratar, nosotros lo que tomamos es el inverso de esta reducción absoluta de riesgo relativo. Entonces vamos a ver, acá lo que se vio en este estudio, con el ejemplo de la aspirina, es una reducción de 6% en la tasa de infarto agudo al miocardio o enfermedad vascular cerebral para los que recibieron aspirina. Entonces dividimos 1 entre eso y nos dice que necesitamos 1,667 o tratar a 1,667 pacientes para evitar un infarto o para evitar un EBC. Y entonces lo contrastamos con el número necesario para dañar, en el cual vemos que la tasa de eventos mayores fue de 0,03. ¿Sale? La diferencia, o sea, ocurrió 0,03 más en el grupo de aspirina que en el grupo que no la recibió. Y entonces necesitamos tratar a 3,333 pacientes para nosotros observar un evento de sangrado mayor. Entonces, si comparamos, necesitamos tratar a muchos más pacientes, o más o menos la relación entre esto y esto es de 0,5, que quiere decir 2 veces más beneficio que riesgo, ¿sale? Nosotros vamos a observar entonces en este caso que es mejor tratar que no tratar, porque es mucho más frecuente el beneficio que el riesgo. O sea, necesitamos tratar a más pacientes para que ocurra un efecto adverso grave. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el número necesario a tratar? Encontramos los resultados del estudio. Ejemplo, en un ensayo clínico de colesterol, observamos durante 5 años que 8% de los pacientes murieron en el grupo de tratamiento y 12 en el grupo de control. Entonces, calculamos la reducción absoluta del riesgo relativo. En este caso sería 12 menos 8. ¿Sale? Calculamos este 4% y dividimos después 1 entre esta tasa, que sería lo mismo que 100 entre 4, y nos dice que son 25. Entonces necesitamos tratar a 25 pacientes para evitar una muerte, lo cual parece bastante bueno, ¿no? Tendríamos que contrastarlo con el número necesario para dañar, para saber cuántos necesitaremos tratar para que ocurra un efecto adverso. Entonces, esta es una medida mucho más intuitiva y que nos ayuda más a trasladar el efecto del tratamiento hacia nuestros pacientes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Muy bien.
Vamos a hablar ahora, ya casi para terminar, del principio de intención a tratar, cómo lidiar con los datos perdidos y un poco de cómo hablar de la causalidad de los efectos que vamos a observar. Primero, ustedes van a ver en un análisis de un ECA existen dos tipos de análisis. Generalmente el análisis primario se le llama por intención a tratar. Generalmente se analiza según la asignación original después de la aleatorización, lo cual sería lo más correcto. El análisis de intención a tratar preserva la aleatorización. Entonces, el efecto neto del incumplimiento es reducir las diferencias observadas. Entonces, acá asignamos el tratamiento, observamos la respuesta y así es como se analiza. ¿Sale? Existe otro tipo de modificación del análisis por intención a tratar, en el que solamente se evalúa a los que sí recibieron el tratamiento, ignorando a los que no lo tomaron, lo cual, ahorita vamos a hablar de las implicaciones de hacer esto, pero tiene algunas implicaciones especiales. Y existe otro tipo de análisis que se llama por protocolo, en el cual solamente se analiza el tratamiento real recibido. No lo basamos en la intención a tratar, sino en los datos observados. Entonces, el problema es que se pierde la aleatorización, lo cual puede llevar a que las estimaciones sean sesgadas. ¿Qué ventajas tiene el análisis por intención a tratar? Provee una comparación insesgada de estrategias de tratamiento y generalmente es como ocurre en la práctica clínica, porque uno asigna un tratamiento y no necesariamente sabe cómo ese paciente lo va a llevar a cabo o hacia dónde lo va a llevar. Entonces, dos problemas importantes surgen de preservar el análisis por intención a tratar. La primera es, ¿tenemos datos de seguimiento disponibles para todos los pacientes? ¿Y qué pasa cuando hay pérdidas al seguimiento? El problema es que estas pérdidas pueden ser informativas, es decir, que se hayan ido porque los efectos adversos fueron muy fuertes, o que se hayan ido porque a lo mejor ocurrió un evento que modificó su respuesta a tratamiento, lo cual puede tener interés para el ensayo clínico. Se tiene que considerar y si se elimina puede causar sesgos. Y la otra es si a lo mejor sí se pueden hacer modificaciones, como que pues si alguien no recibió la estatina, no tiene sentido analizar si tuvo efecto sobre el colesterol, ¿no? Entonces existen algunos, van a leer en algunos ensayos que se llama análisis por intención a tratar modificado, donde se considera solamente a los pacientes que sí recibieron el tratamiento, considerando que a lo mejor simplemente no se lo tomaron por un análisis de apego o adherencia. Ahorita vamos a ver eso. La eliminación de casos puede ocasionar sesgos, pero como acabo de comentar, se puede considerar en ciertos casos. En algunos, en su defecto, si hay algunas observaciones perdidas, se puede considerar imputación múltiple, lo cual es mejor porque reduce el sesgo asociado con la eliminación de casos. Pero si se va a hacer imputación múltiple, esta debe de ser preespecificada, estar presentada en el protocolo de investigación o en el plan de análisis estadístico. Para nosotros poder evitar esto, podemos medir el cumplimiento o apego de un ECA. Entonces, siempre que lean un ECA o que ustedes lo vayan a desarrollar, vean cómo van a medir que los pacientes se apegan a la intervención. Entonces, el cumplimiento o apego es la disposición de los participantes a realizar procedimientos de acuerdo con protocolos establecidos y nos va a ayudar a medir la adherencia. Los desertores son los participantes que no se adhieren al régimen experimental durante el seguimiento y estos desertores pueden tener ciertas características que sean de interés y se tiene que evaluar qué fue lo que motivó su deserción o cuáles razones pueden motivar su deserción, porque eso puede tener implicaciones clínicas importantes. Entonces, se tiene que evaluar los factores relacionados con la no adherencia. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una adherencia perfecta, donde los pacientes que fueron alocados al grupo experimental la toman y los que fueron alocados al standard of care o evaluados con el placebo lo llevaron a cabo. Entonces, de la aleatorización se recibe el tratamiento y se lleva a cabo el desenlace. Puede haber no adherencia debido a factores que no confundan el desenlace, es decir, que tengamos el tratamiento experimental y en algunos casos los que se asignaron al otro grupo no lo reciban. Esto puede darse totalmente al azar, ¿sale? En el cual a lo mejor nosotros no tengamos ninguna influencia. En ese caso, a veces no es tan fácil evaluar qué factores fueron los que no ocurrieron, pero como no afecta el desenlace, se puede asumir que no hubo ningún problema. Pero la mayor parte de los factores que modifican esta adherencia al tratamiento influyen generalmente sobre el desenlace y entonces es un problema, porque si no se toman en cuenta esto puede representar un sesgo para la evaluación del desenlace si se analiza como si se tuviera la aleatorización. Entonces en estos casos, a veces lo que se hace es que se hace un análisis por cómo se trató, ¿sale? Entonces, por cómo se trató, un análisis por intención de tratar modificado,
trata de considerar estos factores no relacionados a la adherencia, los analiza y después elimina los sujetos que simplemente no tuvieron alguna adherencia. Entonces acá tenemos un ejemplo donde lo que vemos es un análisis de compliancia, donde vemos la tasa de mortalidad en los que recibieron placebo contra los que no lo recibieron, ¿sale? Entonces aquí parece que los que recibieron placebo tuvieron una tasa de mortalidad que fue mayor a los que no recibieron clorfibrato. Después, si se analiza en los que sí se tomaron y no se tomaron el clorfibrato, lo que vemos es que la tasa de mortalidad en realidad fue muchísimo mayor para los que no se adhirieron al clorfibrato comparado con los que no se adhirieron al placebo. Entonces, en realidad, los que sí tuvieron buen apego, tuvieron una mortalidad de 5 años bastante similar. Entonces, si nosotros lo analizamos así, parecía que beneficiaba el clorfibrato. Y cuando ya lo hacemos por un análisis un poco más concienzudo, considerando que medimos la compliancia, por eso lo que les digo, lo que se mide se puede evaluar, vemos que no hay mucha diferencia. Entonces, en realidad esto pudo ocurrir por azar. Y la compliancia, o sea, los que sí se apegaron no tuvieron ninguna diferencia. ¿Cómo podemos medir la compliancia? Podemos observar el tratamiento directamente, contar pastillas, realizar análisis de sangre u orina, medir metabolitos que se asocian a que se tome bien el fármaco para poder evaluarlo correctamente, o usar un periodo de rodaje, que un periodo de rodaje es como que se hace un piloto, primero para ver que los pacientes ya se están apegando, o ver quiénes sí se apegan. Entonces haces un estudio, reclutas a 1000 sujetos, los asignas a un brazo de tratamiento y uno de control, y después ves quiénes ya se lo están tomando, y después de quienes sí se lo están tomando, a eso los incluyes en el ensayo, ¿sale? Eso desde luego es caro, es poco conveniente, y te elimina o te crea un sesgo de que solo estás incluyendo a los pacientes que tienen buen apego al tratamiento, lo cual desde luego también es un sesgo, ¿sale? Pero entonces, si quieres no hacer un análisis por intención a tratar, generalmente tienes que medir el apego y la confianza, y si no lo mides, no lo puedes analizar, pero si sí lo mides, sí lo puedes analizar y puedes sacar algunas conclusiones de relevancia. Y ahora sí vamos a hablar de cómo podemos decir que efectivamente lo que estamos observando se debe a lo que estamos diciendo, al tratamiento o no. ¿Cómo interpretamos los hallazgos y cómo asignamos causalidad? Bueno, eso es bien difícil. Acá les presento los criterios de Bradford Hill para hablar de causalidad. Primero, temporalidad, o sea, que antes de tener el efecto, antes de tener el tratamiento no tuvieran lo que a nosotros nos interesa evaluar. Plausibilidad, que el tratamiento sí parezca que lo causa. Consistencia, es decir, que se haya observado en varios estudios, lo cual es difícil cuando este es el primer estudio que lo evalúa, por ejemplo. ¿Cuál es la fortaleza de la asociación? Si es una asociación muy pequeña, puede deberse a una asociación estadística espuria. Que haya una relación dosis-respuesta que se haya demostrado a lo mejor en un ensayo fase 1 o en un estudio fase 2, es importante verlo. Que sea específica esta respuesta, que sea resultado de un experimento, que tenga coherencia biológica y analogía con otros hallazgos. Sin embargo, la causalidad no necesariamente se va a poder observar en todos los ECAs ni puede asignarse. La aleatorización y el principio de intención a tratar no necesariamente aseguran que algo sea causal. Es necesaria la replicación de resultados en otros ECAs y por eso tan importante que se lleven a cabo metaanálisis y revisiones sistemáticas para poder demostrar que los resultados efectivamente son reproducibles. Se debe de identificar asociaciones con factores que no influyen en la aleatorización para poder evaluarlos de manera clara. Las modificaciones de efecto en análisis de heterogeneidad por subgrupos no deben ser tratados como causales y debemos de tener siempre en mente que son análisis exploratorios. Aquí les pongo este cómic para hacer esta evaluación que dice, solía pensar que la correlación implica causalidad. Después tomé una clase de estadística y ahora no lo sé. Y se suena que la clase ayudó, lo cual sería hablar de correlación y causalidad. Y entonces él dice, bueno, a lo mejor. Quédense con la idea de que siempre que vean que algo parece que sí es, tiene que ser sujeto a todos estos criterios de causalidad. Si no se replica en otros estudios, no importa que sea el ensayo que parezca mejor diseñado, puede que haya sido ese intervalo de confianza que salió del huacal y que nos está dando una evaluación que no es precisa y que no es reproducible. ¿Sale? Siempre consideren la validez interna y externa de un ECA. La validez interna tiene que ver con cómo se llevó a cabo la aleatorización, cómo se llevó a cabo el principio de intención a tratar, si se está llevando. Sin embargo, consideren que generalmente, como nosotros tomamos ciertos criterios de inclusión de la población de referencia para hacer una población homogénea que pudiéramos evaluar,
Esto puede modificar la validez externa del estudio. Acá les pongo un ejemplo del Physician's Health Study. Y lo que observan en el Physician's Health Study es que la aspirina reduce el riesgo de infarto al miocardio en un 44% en hombres de 50 años o más que no tenían evidencia de enfermedad coronaria previa, o sea, en prevención primaria. Y a lo mejor una pregunta que ustedes leen el Physician's Health Study y dicen, qué bien, se lo voy a dar a mi paciente. Mi paciente es una paciente femenino de 70 años de edad, le voy a dar la aspirina, ¿no? Entonces, ustedes están haciendo una extrapolación de la población de estudio de referencia. En este caso, el Physician's Health Study fueron solamente hombres. ¿Cómo hacíamos ahora una evaluación hacia las mujeres? Pues para ello vamos a necesitar otro estudio que lo evalúen mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestros criterios no estuvo incluido. Realizan el Women Health Study y concluyen que la aspirina no tiene un efecto significativo sobre el riesgo de infarto al miocardio en mujeres de 65 años o más que no tenían antecedente de enfermedad cardiovascular. Y entonces se les da aspirina que aumenta el riesgo de sangrado. ¿Sale? Mucho cuidado al momento de hacer una extrapolación de un ensayo clínico aleatorizado en una población específica hacia otra, porque eso puede llevarlos a tomar decisiones erróneas que pueden a veces ocasionar más daño que beneficio. Y a manera de conclusión pongo esta imagen de este artículo que es muy bueno del Journal of the American College of Cardiology. Entonces, ¿cómo evalúo la multiplicidad de datos? Primero, prepara un análisis estadístico predefinido. Dale prioridad al desenlace primario y especifica cuál es. Habla de todos los principios de seguridad y de eficacia e interpreta cualquier desenlace compuesto con muchísimo cuidado. ¿Cómo debo de evaluar el ajuste por covariables? Ajustar por covariables afecta el pronóstico y se debe de hacer con variables predefinidas basadas en modelo que tengan relevancia para el desenlace. Debe de considerarse siempre un análisis de covariables como un análisis primario y no como un análisis secundario de sensibilidad. Análisis por subgrupos. ¿Qué subgrupos se deben explorar? Bueno, los subgrupos que se predefinan en el plan de análisis estadístico. Siempre se debe de analizar una interacción utilizando, o se debe de analizar el análisis por subgrupo por interacción. De preferencia, esto antes de un análisis por subgrupo. Y considerar que cualquier análisis por subgrupo debe de ser con objetivo de generar hipótesis, se debe de interpretar con mucho cuidado. ¿Cómo trasladar los hallazgos de un ensayo clínico aleatorizado hacia el paciente? ¿Cómo llevarlos hacia un tratamiento individualizado? Se debe de balancear los beneficios absolutos contra los potenciales daños. Se debe de considerar el perfil de riesgo de cada paciente para determinar el beneficio del tratamiento y usar modelos de riesgo multivariados siempre que se quiera hacer alguna estratificación más que por una sola variable. ¿Cómo lidiamos con la no adherencia durante el seguimiento para preservar el análisis de intención a tratar? Primero, se debe de hacer todo lo posible por priorizar un análisis por intención a tratar. Si el paciente se sale del tratamiento, de preferencia, seguirles dando seguimiento o continuar dándole seguimiento para poder tener toda la información del paciente. Tratar de evitar el bajo apego o medirlo durante el seguimiento. Para los ensayos de no inferioridad se debe de presentar análisis de intención a tratar y los análisis por tratamiento por protocolo. ¿Y qué pasa si de repente nos encontramos algo que contradice nuestra hipótesis, ¿no? Pues buscar evidencia de que esto sea correcto, ¿no? Y hay que ser muy escéptico de los efectos grandes. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar a que lo que estamos observando a lo mejor se debió al azar o algún factor no medido y que nos puede llevar a asignar causalidad a una conclusión errónea. Tener mucho cuidado y hay que evaluar reacciones alarmistas, sobre todo cuando algo causa daño, pero también cuando algo causa beneficio. Tomar todo como algo conservador y pedir reproducibilidad ante todo. Si nosotros no lo conservamos y no lo concretamos, va a ser muy difícil que nuestro ensayo clínico sea reproducible y sobre todo que nos pueda llevar a tomar buenas decisiones para nuestros pacientes. Con esto concluyo mi participación. Agradezco muchísimo la oportunidad que tuve para presentarles un poco de las controversias que existen tanto desde el punto de vista estadístico como metodológico en el análisis de ensayos clínicos y desde luego quedo abierto para cualquier pregunta o comentario que pudiera surgir al respecto. Muchísimas gracias, doctor Omar, por su interesante presentación. No sé si es que hubiese alguna duda. Ya han colocado, doctor Omar, no sé si los puede leer por el chat del Zoom. A ver, sí, claro, déjenme irlas viendo. Dice, es válido que aún considerando ciertas variables en la estratificación de la aleatorización
podamos considerarlas en el ajuste del modelo. Sí, como les comento, en la aleatorización no necesariamente se balancean las covariables. Entonces, esto nos puede causar algunos problemas, sobre todo si lo que nos interesa saber es si alguna covariable influye en el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si sospechamos que hay diferentes respuestas en sexo, por ejemplo, a algún fármaco, ¿no? Pues bueno, si no hacemos el ajuste por sexo o no evaluamos una interacción para ver heterogeneidad de tratamiento, nunca vamos a poder verlo. Entonces, no hay que tenerle miedo al ajuste por covariables. Es importante considerarlo aunque no esté como un precepto de aleatorización. Aunque esté balanceado, a veces ese efecto puede estar presente, ¿sale? Y se tiene que considerar porque si no, no se puede investigar. Como punto 2, pregunta también, el análisis por subgrupo no tendrá suficiente poder porque nunca fueron considerados en el cálculo muestral. Más que todo servirían como ideas para futuros ensayos clínicos, es correcto. Un análisis por subgrupo debe de considerarse un análisis de generación de hipótesis, ¿sale? Puede servir para guiar tratamiento, a lo mejor con muy bajo nivel de evidencia, es decir, considerarlo, pero no como un hallazgo contundente, no porque provenga de un ensayo clínico, va a ser de alta contundencia si no fue preespecificado o si no se calculó el tamaño de muestra para tal efecto, ¿sale? Se puede empezar a dar a lo mejor como algo pues anecdótico con cierto nivel de evidencia, porque ciertamente no es que no tenga evidencia, pero esta evidencia es de baja calidad, y pendiente de que se desarrollara en otro ensayo clínico con adecuado poder estadístico. Y como punto 3 preguntan, en algún momento creo que se mencionó que los hazard ratios no son tan ideales. ¿Significa que los RR son mejores o los ideales siempre serán los absolute risk ratio más que los RR? Bueno, el hazard ratio es una medida dependiente de tiempo, mientras que los RR no son dependientes de tiempo. Hay muchas controversias sobre si reportar un risk ratio, por ejemplo, o un odds ratio. Si le preguntas a los bioestadísticos, todos están de acuerdo en que el odds ratio es ahora de las mejores medidas para expresarlo más que un risk ratio, ¿sale? Sin embargo, el hazard ratio te da algunas ventajas, ¿no? La ventaja es que se considere el tiempo. Entonces, mi recomendación sería presentar o un hazard ratio, un odds ratio. El risk ratio se hace por tradición, preferiría evitarlo, pero lo pueden reportar sin ningún problema. Pero además acompañarlo de la reducción absoluta del riesgo relativo, porque eso es lo que realmente nos interesa. Puedes tener un hazard ratio que parece que te disminuye 90% cierto efecto, pero a lo mejor la reducción de 90% fue de 5 a 4% y la reducción absoluta es solo de 1% en realidad, ¿no? Entonces solo estás reduciendo 1%, aunque parece una reducción de 90. Entonces, la reducción absoluta del riesgo relativo te ayuda a poner en contexto un hazard ratio o un odds ratio. Si tienes un hazard ratio muy positivo con una reducción de riesgo absoluta de 20%, híjole, pues dices, claro que voy a dar esa intervención, porque parece que sí beneficia, ¿sale? Entonces, más que decir que uno u otro, yo consideraría que los dos, porque son complementarios, al igual que los p-values con los intervalos de confianza. Me parece que hay otra pregunta también. Sí, adelante Rodrigo, por favor. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por su ponencia, muy, muy buena, de verdad. Sí, mi pregunta iba más por la multiplicidad. En realidad, hace un tiempo se tuvo una tecnología, un medicamento que se debía evaluar. Sin embargo, tuvo dos ensayos clínicos, que eran los ensayos clínicos importantes, donde se evaluaba en realidad su desenlace primario fue un desenlace compuesto. Sin embargo, cuando se quiso evaluar a este medicamento, se hizo por dos dosis diferentes frente a placebo. O sea, se comparó tanto una dosis con placebo, la otra dosis con placebo y ambas dosis. Entonces, ¿cómo se podría abordar este efecto de varios desenlaces y múltiples comparaciones? Lo que pasa es que el Claro, ensayo solo usó un análisis de jerarquización y no pudo hacer un ajuste de la multiplicidad, entonces el error tipo 1 ahí no fue ajustado. Entonces, ¿cómo se podría abarcar ese ejemplo? claro. Bueno, lo primero es que ahí desde el principio, en un análisis de plan estadístico, debieron de haber dicho cuáles son las comparaciones más importantes, ¿no? Desde luego hay métodos estadísticos para maximizar el poder de un estudio, ¿no? Por ejemplo, en este caso que tienes tres comparaciones y tendrías A contra B, B contra C y C contra A,
tendrías 3 comparaciones, ¿no? La pregunta es si sí te interesan las 3 comparaciones. Eso es algo que desde el análisis o desde el plan de análisis debes de preespecificar. Si no te interesan las 3 comparaciones, pues desde el principio ya no las incluyes, ¿no? Dices, ¿sabes qué? Solo me interesa A contra B y C contra A, pero no me interesa B contra C, ¿no? Para eso podrías hacer, por ejemplo, un análisis de varianza, pensando en que fueran medias, digo, desde luego, dependiendo del tipo de datos sería diferente el abordaje, y en lugar de hacer un análisis post hoc con una corrección de Bonferroni para 3 pruebas, la haces para 2. O existe otro abordaje estadístico que se llama contrastes ortogonales. Los contrastes ortogonales es cuando tú preespecificas una hipótesis. Entonces, en tu análisis de varianza, lo que te cuenta es como un grado de libertad. Entonces, tú incluyes tu polinomio ortogonal como un factor. Por ejemplo, quiero evaluar, mi hipótesis es que A contra B va a decir que B es un tercio de A, ¿no? Entonces, tú metes eso en tu análisis de varianza y ya no te cuenta como una prueba paralela a tu hipótesis principal. Ya no tienes que hacer un ajuste por comparaciones múltiples, pero esto lo tienes que considerar desde tu plan de análisis estadístico, ¿sale? Los contrastes ortogonales son una forma de hacer una prueba cuando no necesariamente la quieres hacer simultáneamente. El problema con la multiplicidad es la simultaneidad, porque ahí es cuando la probabilidad de error tipo 1 aumenta mucho, ¿no? Es decir, que hagas varias pruebas con el mismo método de forma simultánea. Pero si las haces en paralelo y con hipótesis diferentes, no hay ningún problema. No estoy seguro cómo haya sido el caso en este ensayo, pero me suena a que a lo mejor que, debieron haber hecho un contraste ortogonal a priori, o en su defecto deberían haber dicho, vamos a hacer una comparación, pero vamos a hacer un ajuste para multiplicidad, considerando un ajuste por SIDAC, un ajuste por Bonferroni, un ajuste por Dunn, ¿no? Y que entonces vean ahora sí que está corregido por comparaciones múltiples. Reitero, no hay ningún problema con hacer un análisis de diferentes desenlaces, siempre que esté preespecificado, número 1. 2, que el tamaño de muestra esté considerado para estas comparaciones múltiples. O 3, que no esté considerado como comparación múltiple, sino como un contraste ortogonal. O se le llama contraste ortogonal porque no interfieren, no son simultáneos, no se tocan. Entonces, desde el punto de vista estadístico, no aumenta necesariamente el error tipo 1. Sí es importante, en este caso, si te saltara el interés, a lo mejor regrésate al material suplementario. Ahí va a venir el plan de análisis estadístico y dirían, ¿sabes qué? Pues como vamos a hacer estas 3 comparaciones, esta es la metodología que vamos a hacer. Si no lo hicieron, entonces es un error importante del ensayo y pues ahí es donde entra la validez de hacer una carta al editor y decir, ¿saben qué? Esto pues no se puede interpretar de esta forma o no es correcto de esta forma y se debe de hacer. Entonces ahí entra más ya dentro de la evaluación de la calidad del estudio, ¿no? Que dices, estás totalmente en lo correcto. Si se evalúan 3, o se debe de decir cómo se lidió para poder sostener esas comparaciones múltiples, o se debe decir cómo se ajustó para considerarlas, o qué metodología se usó para que no se tuviera que ajustar. Si ninguno de esos 3 se hizo, entonces es un error y se tiene que considerar como error. Ok, doctora, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra Eh, pregunta? Parece que no. Pues muchísimas gracias entonces por la invitación. Desde luego quedo abierto a preguntas. Pongo en la caja de chat mi correo electrónico en caso de que estén interesados en contactarme o en alguna pregunta y pues quedo de ustedes. Desde luego muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Mar, nuevamente por acompañarnos y ya nos estaremos contactando en una próxima oportunidad.